Bien, vamos a partir esta primera etapa, vamos a desarrollar en este caso, vamos a partir calentando motores, uniendo, ¿no es cierto?, el centro de espalda, que es el que está al doble, lo vamos a unir a 1 centímetro con el costado de espalda, unimos con costura de seguridad recta, overlock, y después nos vamos a ir a el pespunte. Cosidos y overlados, ¿no es cierto? Los cortes de los costados de la espalda, ya solo los cortes, lo vamos a girar y nos vamos a ir a la máquina de pespunte para cargar y hacer pespunte, doble pespunte en color de contraste, ya, para luego agregar el canesú. Una vez armados los cortes, pespuntados los cortes en la espalda, ¿no es cierto?, por el derecho, vamos a enfrentar el canesú, ¿cierto? Y lo vamos a coser nuevamente con costura de seguridad a 1 centímetro y con overlock. Y nuevamente nos vamos después al proceso del pespunte. Tenemos unida la espalda, ¿cierto?, cosida con costura de seguridad por el revés, todo en azul, y luego pespuntada por el derecho en blanquito, ¿ya? Entonces tenemos unidos los cortes y el canesú de la espalda. Vamos a proceder a unir los cortes del delantero para poder hacer embolsillados en el delantero. Vamos a partir uniendo el centro, el que tiene el cruce, ¿no es cierto?, y la pieza de centro, ¿ya? Estos dos los vamos a unir como hicimos con el trasero, cosemos a 1 centímetro y pespuntamos para luego comenzar la preparación de lo que será el embolsillado de costado primero, ¿ya? En el corte, el bolsillo, y luego la preparación de el bolsillo perro que lleva aquí en el pecho para luego unir el canesú, ¿ya? Entonces, lo que tienen que tener en consideración es marcar con piquetes, ¿no es cierto?, dónde van esos bolsillos. Y acá, en este corte aquí, un piquete, porque yo tengo marcado, ¿no es cierto?, dónde va el bolsillo de pecho. Pero partimos uniendo, en este caso, estos dos a 1 centímetro. Corresponden al centro donde se abre la chaqueta y la pieza de centro del delantero a 1 centímetro. Vamos a preparar, una vez que tenemos cosidos, ¿no es cierto?, los delanteros, el centro, y yo sé que esta es la parte superior del bolsillo porque ahí tengo centrado con un piquete, ¿no es cierto?, donde va luego el bolsillo de pecho, y tengo acá con piquete marcado donde va la abertura, ¿no es cierto?, del bolsillo de costado. Entonces ese bolsillo lo vamos a incorporar en el corte. Para eso tengo mis tapetitas, ya, que están aquí, que estaban en el molde. Las voy a doblar por la mitad y las voy a coser a 1 centímetro aquí y acá, ya, para que calcen justo donde están los piquetes de la abertura, ya. Los hago calzar y para que cuando ya estoy segura, los doy vuelta y los plancho para que queden lisitos. Y ahí vamos a ver la ubicación de la tapeta con el bolso superior, que va a ser en tela, en crea. Y decidí que el bolso inferior, el que tapa, ¿no es cierto?, el que va por el revés, sea en denim para que se vea lisa, ¿no es cierto?, el fondo de la chaqueta por el revés. Como no va forrada, para que se vea lo más limpia posible. Probamos largo, ¿no es cierto?, de la tapeta de piquete a piquete. Por ahí está mi piquete, ahí se ve, ¿cierto? Está ok. La puedo dar vuelta, planchar, la puedo pespuntar, ¿cierto?, para que quede bonita. Ubicaremos el falso que yo ya pespunté, le hice un pespunte simple. Ojo, que calce justo en el corte, ¿cierto? Al otro lado está acá, cajito. Y vamos a poner por el derecho, vamos a poner el bolso de crea, ¿ya? Y ahí vamos a coser de la tapeta a la tapeta, ¿cierto? Vamos a coser a 1 centímetro ahí para fijar primero la tapeta.
y ahí después vamos a hacer la terminación del bolso. Luego uno al costado, ¿no es cierto? Al costado de la sisa, uniendo desde el corte hasta donde está el piquete, sin tomar el bolso. Saco el bolso hacia afuera, ¿ya? Llego cosiendo hasta ahí, a 1 centímetro. Y luego acá, ¿no es cierto? Donde está el piquete, ojo, donde yo siento que está la tapeta, uno al costado, ¿cierto? Uno a este costado a 1 centímetro, la continuación, ¿ya? Una vez cosido la tapeta, se fijan desde el inicio, donde parte la tapeta hasta donde termina la tapeta, una vez cosida aquí, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es overlar solo esta parte superior, es decir, la que iría hacia arriba, ¿no es cierto? Del bolso, ¿ya? Solo la parte superior. Y ahora yo me adelanté y overlé la parte superior también del otro bolso, ¿cierto? Y marqué, como sé cuál es el bolso, porque en el fondo calza costado y sisa, corte y basta. Y luego voy a coser aquí a 1 centímetro, de piquete a piquete. ¿Qué vamos a unir ahora? Vamos a unir el corte, ¿cierto? A 1 centímetro desde aquí hasta donde esté el piquete, dejando libre, ¿no es cierto? En la tela blanca y en esta tela, ¿cierto? El bolsillo. Vamos a coser a 1 centímetro ahí. Unimos ese corte a 1 centímetro y ahora podemos overlar, ¿no es cierto? Aquí, teniendo la precaución, podemos overlar este trozo hasta aquí y luego seguir hacia acá. ¿Pero qué nos queda? Dejamos fuera los bolsos nuevamente y de piquete a piquete unimos a 1 centímetro aquí. Y ese cachito también hay que overlarlo, ¿ya? Ahí overlé en una sola línea el corte en el fondo. Lo que hice fue botar los bolsillos, bajarlos ahí en esa pasada. Y acá lo mismo, ¿cierto? Ahí bajé los bolsillos en la pasada. Entonces aquí yo ya estiro el corte, ¿se fijan? Se ve, ¿ya? Y si lo vuelvo hacia el revés, que lo voy a volver hacia el revés, lo que veo en el fondo es el overlock, ¿ya? Completo. Ay, me faltó ese cachito. No, ese es bolso. Bueno, ahí lo tomo después, ¿ya? Y aquí en el fondo hacemos una costura de estos bolsos aquí en la parte superior. Cosemos aquí la parte superior y lo demás del centro y de la basta quedan ahí libres porque en el fondo después en la basta, en el centro se fija con el bebedero y la basta se va a cerrar con la pretina, ¿ya? Vamos a cerrar aquí esta costura en la parte superior y esta colita que me quedó ahí, pues pendiente, le va a pasar ese cachito de overlock. Como nos había quedado pendiente este excedente de bolsillo, se une mezclilla con tela. Y aquí en este caso yo voy a reoverlar, voy a pasar aquí en línea, estiro, ¿no es cierto?, en línea absolutamente recta con la overlock para que quede una sola costura y esto quede fijo, lo más importante, que no se nos caiga la plata, ¿ya? Estiramos así mirando el denim, ¿cierto? Y hacemos una pasada de overlock así, ¿ya? La voy a mostrar cuando la tenga lista. Entonces ese cachito nos queda así, ¿ya? Pero que finalmente nunca se verá, porque en el fondo el bolso va a tapar, no, sí se ve, el bolso tapa y queda así, ¿ya? Ahí queda así, ¿cierto? En el fondo hay que tener la precaución también que quede gris, o sea, por el lado del diagonal, ¿no es cierto? Que no se vea, ¿ya? Aquí lo mismo, el lado del diagonal, y por el derecho, ¿ya? Mi tapetita, yo la tengo pespuntada estratégicamente solo al milímetro en esta parte. Entonces ahora mi tapeta va a pespuntar al milímetro ahí y remata. Ya pueden hacer un atraquito para disimular esos cortes de la costura. Ahí queda listo el bolsillo del delantero. Si les sobra, ¿no es cierto?, lo acomodan una vez que lo confeccionan, lo acomodan. Y si les queda un excedente, lo retiran, porque en el fondo yo lo que hago también es pasarle un pespunte chiquitito para cerrarlo y que les quede en el fondo. Voy a tener, este ya lo tengo listo, ¿no es cierto? Ahí con el pespunte. Y aquí ya puedo meter mi manito y esto ya lo tengo cerrado. ¿Se fijan? Le pasé un pespunte para que ustedes puedan
se pueda, ya se sostenga, se afirme. Queda con harta amplitud, como es masculino, tiene los espacios de bolso bastante grandes. Entonces vamos a hacer los remates aquí y cerramos el costado y terminamos el tema en el fondo del bolsillo de vivo en el corte. ¡Ay! Me faltó un detalle, nadie me lo dijo. Aquí, ¿cierto? Cargando hacia acá, hay que pasar antes del pespunte. ¡Ay, miércale, máquina, chitas, chanfles! Ya, el pespunte al milímetro, ¿cierto? Y al ancho prensatela, eso era primero, sorry. Entonces el corte queda, ¿no es cierto? Pespuntado, levantan la tapeta y como va por el otro lado, continúan. Yo ahí me devuelvo y sigo pespuntando hacia el otro lado, ¿ya? El bolso siempre hacia adelante, ¿ya? Y ahora recién, se me había pasado ese detalle, pespunto al milímetro, ¿no es cierto? Las tapetitas, ¿ya? Y recién ahí corto esto que está acá. Ahí voy a seguir. Entonces ya tenemos embolsillada la parte inferior, ¿ya? Igual que acá al otro lado, bolsillo inferior, pero el otro lado ya tiene puesto su tapeta de bolsillo superior. Entonces para eso, no está escrito en ningún libro, fíjense, no está escrito en ningún papelito. Momento. Y ahora tenemos que partir desarrollando el bolsillo superior, ¿ya? Para eso, lo primero que vamos a hacer es unir ambas tapetas, ¿no es cierto? Ambas tapetas las vamos a coser por aquí, por ahí, ¿cierto? Por el revés, las damos vuelta y las pespuntamos por el derecho para que quede así, ¿ya? Doble pespunte. Y luego vamos a overlar por aquí, este trozo azul, que es un rectángulo de 15 por 5, ya van a ver para qué sirve, que es muy útil. Y vamos a overlar en la parte de los costados, ¿cierto? Excepto en la parte superior, el bolsillo de pecho, ¿ya? Entonces lo overlamos por aquí, lo voy a poner aquí para que lo vean. Así, ahí. Este igual, ¿cierto? Tac. Y este lo vamos a coser, lo vamos a dar vuelta y lo vamos a pespuntar como esta tapeta. Eso tenemos que prepararlo para partir desarrollando el bolsillo. Bien, entonces tengo la tapeta preparada, el bolsillo overlado, ¿cierto? Overlado. Y tengo este rectangulito de 15 por 5 que voy a colocar aquí en esta zona, ¿ya? Y voy a coser bordeando, ¿no es cierto? Aquí los cortes. Voy a coser por aquí y por aquí para hacer un sacado de entrada por donde va a entrar la mano, que eso no es reiterativo, ¿cierto? Por donde va a entrar la mano de este bolsillo de pecho, que para mí se llama bolsillo perro, ¿ya? Entonces vamos a hacer chac. ¿Cuál es el límite? Que en el fondo no cosamos las costuras. Voy a proceder a coser. Cosido el bolsillo de pecho, o sea, este rectángulo al bolsillo de pecho, y ahora voy a sacar este trozo marcando los ángulos de la esquina para darlo vuelta. Recortado queda así, ojo, piquete en la esquina. Entonces esto después se da vuelta hacia el revés. Lo voy a dar vuelta con la otra mano, con las dos manos, y ahí lo van a mirar. Vista por el revés, ojo con los ángulos, vista por el derecho. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un pespunte milimétrico para que sostenga con el azul, con el hilo azul. Chac, para que sostenga esta abertura. Entonces la entrada del bolsillo de pecho nos queda así, ¿ya? Y vamos a posicionar sobre esta entrada el bolso. Posicionado el bolso, ¿cierto? ¿Por qué se ve borroso ahí? Ahí, porque tengo las manos. Posicionado el bolso, que quede terminado abajo, ¿cierto? Y apoyado en el centro. ¿Qué hago yo? Por el borde del overlock le voy a pasar un pespunte con azul, ahora, de sujeción. Y luego le voy a pasar el pespunte por aquí, por este bordecito, para sostenerlo, para llevármelo a la máquina de pespunte. ¡Qué suelto! Dios mío. Me voy a acercar y ahora que ya pasé el pespunte de sujeción, se fijan en azul, ese es mi guía. Por ese voy a pasar mi primer pespunte blanco y luego por dentro paso el segundo, ¿ya? Para que nos quede así, ¿ya? Entonces, este guía azul, que está bordeando el bolsillo por el revés, sobre ese paso el primer pespunte blanco.
tenemos listo el bolsillo sostenido, ¿cierto? Vamos a poner la tapeta. Ahí ponemos, en este caso, el canesú. Ahí, ¿cierto? Lo acomodamos ahí y cosemos a 1 centímetro, costura de seguridad, recta, overlock, doble pespunte. Y tenemos listos nuestros delanteros. Con esta vista, ¿no es cierto? Los invito a que terminen el último paso de este proceso antes de iniciar el armado y pegado de mangas en el siguiente video, a que unan los hombros con costura de seguridad nuevamente a 1 centímetro con recta, overlock y pespunte, igual que lo demás. Ya, nos vemos en el siguiente video para armar las mangas y pegarlas sobre el cuerpo. Que les quede bonito.